Si quieres acomodarte más acá, o sea, el sillón es tuyo, así que... El diván. Ok, entonces, Eddie Vera jazz en otros géneros. Pues nada, qué gustazo. Aquí vamos a entrarle a las preguntas que quieras, compadre. Además de que nos conocemos desde que creo que llegué aquí. ¿Pero quién eres? Bueno, mi nombre es Eduardo Vega Azamar, Eddie Vega. Me dicen Eddie desde mi familia, desde chiquito. Pues porque es de Eduardo, Eduardito, Edito, Eddie. Entonces es con Ed y latina de México. Ya después se puso Y, pues porque era más fácil y se veía buena onda, casi por firma, pero pues ese es mi nombre y pues mis padres son veracruzanos, ¿no? Mi papá es moreno, mi mamá piñonada, uno es de Veracruz, mi padre y mi mamá es de un pueblo, entonces pues es muy cotorro de donde vengo. El jazz desde su gestación, aunque se le ha insistido en ver como un fenómeno afroamericano, ¿no? De encuentro de culturas, tradiciones africanas y europeas en territorio americano, ¿no? El jazz desde el principio tiene mucha incidencia también de las tradiciones latinas, ibéricas, ¿no? Que eso así como que no, pero está historiográficamente comprobado, ¿no? Históricamente comprobado. Desde luego que es una música de fusiones y se ha nutrido en los 100 años de existencia que tiene este lenguaje de las músicas populares de muchos lugares del mundo, ¿no? y viceversa, ha nutrido a también las músicas populares donde se ha podido dar este encuentro, ¿no? Es realmente una lástima que en México, por diversas razones, no se haya podido dar un encuentro más íntimo entre el jazz y las múltiples, diversísimas expresiones musicales del país, ¿no? Porque es una cosa que le hace bien a las músicas populares y desde luego le hace bien al jazz, ¿no? Esos encuentros, como ha ocurrido en Brasil, como ha ocurrido en España con el flamenco, como ocurrió en Cuba y en Puerto Rico, y en fin, el jazz está presente en muchas expresiones de la música popular. La música popular en los 50, 60, 70 estaba hecha a base de los grandes talentos. Cuando hablabas de Mario Patrón, de Tino Contreras, de Tomás Rodríguez, de Víctor Ruiz Pazos, pues eran los grandes talentos y estaban en todos los discos importantes, y esa era el One Way of Life de la época priista. O sea, si tú no alcanzabas ese nivel, no tenías espacio, ¿no? Pero si tú no querías acompañar a artistas o cantantes, pues tenías que encontrar un espacio paralelo, y fue lo que empezamos a hacer en los 80s. Pero yo lo que creo es que de alguna manera esta otra cara de la moneda empezó a encontrarse con lo mismo, empezó a encontrarse con la lectura, con el solfeo, con las capacidades musicales de alto nivel, y pues las fue llevando hasta los grandes escenarios. Algo de lo que me di cuenta cuando comencé a buscar a esos músicos ya en sus escenarios naturales, independientemente de la escena jazzística, era que pues muchos de ellos acompañaban, y lo siguen haciendo, ¿no? a los cantantes pop sobre todo, que tienen mucho éxito, ¿no? Conciertos masivos, y es algo que me llamó la atención, ¿no? O sea, saber que el sonido del pop en México está hecho por jazzistas, ¿no? Y que al final te das cuenta que esos cantantes es gente que no está equivocada. O sea, Eugenia León no puede estar equivocada, Guadalupe Pineda no puede estar equivocada, Manuel Mijares, el propio Manuel, ¿no? Sin Bandera, etcétera. O sea, y antes José José,
y Todos esos. ellos, o sea, hablamos, por ejemplo, de un Freddy Noriega, ¿no? Que acompañó a muchísimos de estos grandes cantantes, ¿no? El propio Juan Gabriel, ¿no? Y bueno, en ese momento, o sea, pude haberme cuestionado eso, o sea, bueno, ¿y qué hace un músico de jazz acompañando a un cantante, ¿no? Héctor Infanzón con Ricky Martin, por Ricky ejemplo, Martin, sí. ¿no? Todo ese razonamiento me llevaba a la conclusión de que es algo absolutamente necesario para el propio desenvolvimiento y desarrollo del jazzista, ¿no? Porque, pues, en base a estar tocando constantemente en grandes escenarios, en base a estar viajando. O sea, yo creo que ese fogueo solamente lo pueden obtener a través del género del pop, en donde muchos de ellos incursionan. Consideramos que los jazzistas mexicanos, sobre todo, en todos estos que al final terminan siendo productos en América Latina y en Iberoamérica, son jazzistas mexicanos. Mejoran la calidad de esa música y muchas veces para los jazzistas puristas está como denostada, pero... Esa parte creo que existe en todos lados, ¿no? También todos los vatos que estudiamos, vatos porque así hablamos, ¿no? Pero los maestros, los más chingones de jazzeros, algunos fueron muy puristas, no todos, algunos otros te puedes notar a Charlie Parker tocando cha-cha-cha por acá y a Sonny Stitt por allá haciendo baladas de otra cosa, pero bueno, volviendo acá, se mezcla, tiene que ver y no, casualmente aquí, no sé si ahorita se puede ver así, pero en ese momento estabas en la escuela, también es parte de lo que están buscando los músicos, porque eso desde que yo llegué existe, ¿no? Hablando mesmamente de Tony Cárdenas, de Rodrigo Villanueva, todos son súper yaceros, fueron súper yaceros, algunos siguen, pero también muchos sí decidieron meterle esa parte del pop, te estoy hablando también internacionalmente, pues Steve Gadd también, bueno, fulanito con menganito, tienen los sons de ellas. Y a mí, como siempre me gustó la música en general, me gusta la salsa, me gusta el rock. La salsa por cultura, por de donde vengo, el rock porque mi hermano es súper rockero y de chavitos pues esa era la onda y si no, apestaba. Si no era rockero, le ibas a New Kids on the Block. Branford Marsalis, ¿no? Con Sting Sí, o... exacto, bueno, ya después va uno aprendiendo, sí, cuando eres veterano no sabes, pero ya fui viendo y dije, mira, hay maneras de hacerlo, hay veces que se retiran un poco por cuestiones de tour, por cuestiones de necesidad, hay otros que están necesitados y de repente ven el chance, otros que ya no quieren el chance, también hay quienes ya hicieron ese, pues, bueno, ya logré lo que quise, porque también para nosotros es una manera de que nos vean internacionalmente, porque el jazz no es tan fácil de exportar, o de que te vean, o... Ahí está Héctor Infanzón con Ricky Martin. Vaya, estamos hablando... No, pues varios, ¿no? Está también Waldo Madera, Ricky Martin, Juanes, ya quemando a la banda. ¡Fuego! Siempre, sí. Sin duda, y esto no es algo que lo digo yo, esto lo dice un gran productor que sigue vigente, que es Quincy Jones, ¿no? Él menciona este fenómeno y está comprobado, grandes en la industria, en la gran industria europea, en Francia, pienso en Francia, la gran mayoría de los músicos que están en esa industria tienen una formación jazzística, ¿no? Ajá. Así que no es un tabú. Es verdad que para un músico, y sobre todo el tiempo que yo viví en México, porque también fui parte de ello, ¿no? O sea, también tuve que entrarle a tocar con cantantes de la televisión, ¿no? O sea, era parte un poco del mercado que había aquí en el país. Y era, para algunos amigos y algunos jazzistas, era como una puñalada en la espalda, ¿no? Era como que, pero ¿cómo te atreves, no? Y esto lo entiendo porque hay en el jazz más purista o exigente, sí hay algunos conceptos de sonido, ¿no? Que se tienen que cuidar y que códigos de honor que se rompen hasta cierto momento. Pero nuevamente lo menciono, el jazz no ha dejado de evolucionar, e incluso yo siento que
es algo favorable, ¿no? Que el jazz o los músicos que tienen una formación, porque la calidad del músico no se afecta. Si tú eres un buen músico, vas a ser un buen músico tocando en un trío acústico, como en un proyecto con orquesta sinfónica, como con una cantante o un cantante de pop, ¿no? No tiene por qué interferir. Entonces, creo yo que es algo con lo que hemos aprendido a vivir y muchos lo han hecho, lo hacen y lo seguirán haciendo. Yo creo que los músicos hoy en día te tienes que diversificar, o sea, vivimos de dar clases, vivimos de grabaciones, de conciertos, de tocar con otros artistas. A veces no tocar con otros artistas, pero si pocas personas saben de los que muchos músicos de jazz tocan con esos en vivo con esos artistas, todavía menos saben cuántas grabaciones no hay donde hay músicos de jazz y que a lo mejor ni siquiera tocaron nunca con ellos en vivo, pero que para sus discos ahí están los bajos de XXX, de los pianos de muchos músicos de jazz. Entonces, sí, obviamente tienes que diversificarte, dando clases, grabando, tocando, haciendo conciertos. ¿Nos puedes contar una anécdota de algún músico que de estas características que esté metido en la música que no es jazz, sino otro tipo de género, y que desde nuestro punto de vista creemos que siendo jazzista mejoran otros géneros? No, bueno, es muy sencillo. Yo creo que no solamente es un gran pianista, es un gran compositor y le importa la música, así como en el sentido en que hemos estado hablando durante esta conversación. Es un amigo tuyo, es un amigo nuestro, que se llama Héctor Infanzón. No solamente está muy bien preparado, ese cuate ha ido a muchas escuelas y también ha tenido un periodo autodidacta muy grande y muy, muy importante. Y él entiende, porque si no, no sería el músico que es, que los géneros es más un algo que permite que la mercadotecnia se facilite antes que una verdadera división de criterios artísticos. Bueno, realmente mis primeras experiencias ya tocando, estaba estudiando aquí en la Superior de Música y iba con un amigo que me llevaba, fue el primero que me llevó. Él tocaba oboe y en la noche era bajista de un grupo de cumbias. Me dijo, ¿no quieres acompañarme? Y ahí vamos, y en un lugar se llamaba El Imperio, ahí por la Lagunilla, de esos lugares de mala muerte, que lugares tan emblemáticos. Entonces entrabas y todo un ambiente de cabaret, ¿no? De la época. Y ahí empecé a tocar. Ahí luego fuimos a La Obrera, me contactó con amigos para tocar y fuimos ahí a la Colonia Obrera, donde estaban todos los cabarets de la ciudad. Así, y a mí me tocó, entre ellos, el que principalmente tocaba era el Molino Rojo, que estaba a un lado del Salón Colonia. Enfrente estaba el Caballo, a un lado estaba el Rey, y en fin, estaba el Ratón San Francisco y todos los que te puedo decir. Toda esa colonia está, hasta la fecha, sigue habiendo muchos cabarets de ese tipo. Y te digo que comprende muy bien que la música se trata de eso, de música y no de géneros, porque cuando lleva sus conocimientos al ámbito de lo llamado clásico, no le cuesta trabajo porque el lenguaje musical es el mismo, solamente que se necesita pues un gran bagaje de conocimientos para poder traducir el pensamiento en una pauta. Y eso se llama técnica. Los verdaderos artistas, los que transforman el mundo, no aceptan esa división tajante de géneros. Más bien, están empeñados en borrarlos. A mí me tocó la transición cuando llegó la Fania, la Fania en los 70s. Mientras estaba sucediendo en Nueva York toda esta onda de la salsa y que era moderno para mi papá, traía estos discos. En los lugares se tocaba más cumbias, todavía no llegaba con certeza la cumbia. Al contrario, se tocaba cumbias. Pero yo quería tocar salsa, vi lo que se estaba oyendo de moda, pero todavía no llegaba aquí, no se establecía la salsa aquí en México. Entonces en los centros nocturnos se oía más cumbia y repertorio de La Matancera. Los jazzistas son como algo invisible que está por ahí, pero enriquecen la música que todo el mundo escucha. En realidad el sonido del pop en México
lo proveen los jazzistas. Ajá. Escuchamos a quien sea. Hoy en día, en este 2024, escuchamos, por ejemplo, a Sin Bandera, al propio Manuel, al Mijares. Pues son músicos que están ahí. Hay muchos jazzistas que en México durante muchos años trabajaron en el otro lado del telón, ¿no? Por ejemplo, Enrique Neri. En el hueso, dices tú. En el hueso, pero mejorando la música, mejorando cualquier género. Por eso los cantantes, los buenos cantantes con buenos ingresos, se jalaban a los músicos de jazz, por supuesto. Gente célebre, como Chilo Morán, por ejemplo, era el director artístico de Marco Antonio Muñiz y trabajó con José José, en fin. Eran famosos aquellos cantantes, cantaban bien, por supuesto, pero sabían perfectamente la diferencia entre un buen músico y un músico a secas. Aquí en México mucha gente todavía no conoce toda esa parte de la historia en la que, hablando del espectáculo, ¿no? Juan Gabriel, José José, Luis Miguel, ¿quiénes están atrás de estos grandes personajes populares? Los jazzistas, ¿no? Están los músicos de jazz, porque son los músicos que están mejor preparados. ¿Como quiénes ha usted tenido alumnos que están atrás de toda esta parte? Bueno, no alumnos, vamos a decir, por ejemplo, Enrique Nería fue director artístico de José José. Ajá. Y muchos otros músicos, ¿no? Han trabajado con diferentes, y cuando les piden un currículum, dice, trabajé con los grandes artistas, José José, y luego, ¿y los jazzistas? ¿Dónde quedan? Entonces encontraban a cuates que estudiaban ahí, pero en realidad se iban a tocar cumbias, a tocar, pues ahí conocí a los de abajo, estudié con muchos de los integrantes de los de abajo. Entonces, pues ya es cual, ¿no? Pues ese ya era un reggae súper profundo y acá, y pues empieza a saltar al mood, yo diría, al verdadero mood del jazz mexicano. Pues ya sí, pues ya es ok, estoy de acuerdo, porque vengo de la escuela directa de nuestro Francisco Telles, el cual lo quiero muchísimo, es como mi papá, bueno, para muchos, ¿no? Y yo lo considero, bueno, además casi mi protector, ¿no? Ya les contaré después por qué. Y hay otra cosa, en otra etapa, consideramos nosotros, ¿no? Que los jazzistas son los que han mejorado la música que escuchan las masas en México. Y que bueno, pues tú tienes una historia también ahí muy importante, ¿no? Me gustaría que nos hablaras de esa etapa como arreglista, como compositor, como director musical, de varias personas que, bueno, queremos que nos digas, ¿no? Pues sí, paralelamente a mi formación pianística, siempre tuve la inquietud de aprender otras músicas. Mi primer trabajo fue con Ricardo Cherato, un compositor argentino-español que tuvo mucho éxito en México. Ese tema del sol nace para todos, una cantidad de canciones maravillosas que hizo. Mi hermano trabajaba con él por muchos años y a través de él me invitó a hacer una gira muy breve, y fue mi primer trabajo. Después tocaba en las noches música afrocaribeña en centros nocturnos, pero también me interesaba mucho tocar pop, y una de mis primeras temporadas que hice fue con Leonorilda Ochoa en Guadalajara. 15 días en el Hotel Aranzazú en Guadalajara, me acuerdo. Y fue linda la experiencia, ¿no? De tocar esta música de centro nocturno, ¿no? Shows de centro nocturno. Y así empecé a tocar después con Emanuel, fui director musical de Emanuel, después con Mijares, luego con Eugenia León, con Tania Libertad, con Armando Manzanero, y hasta que me invitaron con Ricky Martin para hacer la gira de La Vida Loca. Y bueno, todo este género del pop siempre me gustó muchísimo. Siempre escuché mucho esta música gracias a mis hermanas, que les gustaba Camilo Sesto y que les gustaba José José, y a mí me encantaba todo eso. Héctor Infanzón se fue de gira hace como 20 años o más
con Ricky Martin a una gira mundial y los policías del jazz casi se lo tragaban vivo. Pero Héctor me decía después que lejos de arrepentirse, él estaba orgulloso de esa gira porque había aprendido mucho. Y yo supe que en el casting para esa gira de Ricky Martin habían hecho audición varios músicos, tanto gringos como mexicanos pianistas, y algunos eran muy buenos en el pop, otros eran muy buenos en lo afroantillano, otros eran muy buenos en el rock, pero cuando pasaban al otro escalón o a la otra área, no lo hacían tan bien. El único que realmente dominó todos los círculos, todas las instancias fue Héctor, por eso lo eligieron a él para irse de gira mundial con Ricky Martin. Tenemos al maestro Israel Kupich, contrabajista de jazz específicamente. Creo que eres de los pocos músicos en México que se quedó desde el principio hasta el final, hasta la actualidad, en el mundo del jazz. Más contrabajistas que veo ahorita, Aarón Cruz, Agustín Bernal y tú, se dedican al jazz. No han ido a... Sí, a otras cosas, a meter la narizota en otros lados. Ajá. Sí. Luri Molina. Tampoco, ¿no? Sí. O sea... Sí, yo creo que eso también fue lo que cambió, creo que en mi generación. Antes era imposible dedicarte nada más al jazz. Casi todos, y yo tenía una conversación muy constante con Nico Santella, que me decía que la primera vez que llegaron a pedir una fecha a los íntimos, les dijeron ¿con quién tocas? ¿Con qué artista tocas? Ajá. Porque antes era esa onda, tocar con Juan Gabriel, con Luis Miguel, con José José, tal, que todos pues eran muy buenos músicos, y ahora los músicos de ahora que tocan con ese tipo de artistas pop son muy buenos músicos en realidad, lo hacen muy bien. Pero antes era eso, o sea, te dedicabas a tocar con tal y en tus ratos libres tocabas jazz, ¿no? Ajá. Y creo que a partir de mi generación fue dedicarte todo el tiempo a tocar jazz. No hay un solo músico, bueno sí, hay algunos como Aarón Cruz que se dedican solo al jazz. Bueno, y lo que podemos decir que son músicas creativas, ¿no? Porque a Love Electric no es ortodoxamente jazzística la propuesta. There's a song on the bad news, up where the photographs go. I go from motorbike, waiting for your smile. I sing it's taken by myself. Recientemente me invitaron a formar parte del grupo de Eugenia León, estoy tocando con Eugenia León. Y miles de invitaciones a grabar, principalmente de muchísima gente. Me la paso grabando con gente joven que están queriendo hacer sus proyectos, que están queriendo iniciar cosas y que están invirtiéndole también a sus proyectos para que tengan una buena o mejor calidad de la que hasta ese momento tienen, ¿no? Gente como Aarón Cruz, gente como Iraida Noriega, tal vez también, Héctor Infanzón, entre el jazz y la música académica. Pero son pocos, la enorme mayoría tiene que dedicarse o al hueso o a dar clases. Y eso no tiene nada de malo en absoluto. Si pensáramos en el jazz no como la música en sí del swing o las fusiones, sino como una forma de ver la vida, que es como integrar, fluir, colaborar, escuchar, ¿sabes? O sea, como esta cosa así maleable, pues dentro de esa maleabilidad y en función de lo que sí es un llamado, o sea, que sí es como ahora sí me gustaría ser parte de eso o estar de alguna manera inmerso en ese mundo, pues de como que desde ese lugar diría, bueno, puede ser que eso ha sido como muy jazzístico, filosóficamente hablando. Pues lo demás, la verdad es que pues sí siento que es como más como, bueno, pues eso, como darse cuenta que hay muchas otras maneras de ver la música y la vida. O sea, por ejemplo, entrar en el mundo del rock o convivir ahí ha sido como, ok, interesante, como
se conciben ciertas cosas, cómo se conciben las bandas y los individuos, qué es más importante, el individuo, la banda, yo qué sé, o sea, son formas de ver las cosas. Un poquito, lo poquito que puedo ver como del mundo del folclore es como otra manera que sí se vuelve mucho más así, esto de la tradición y la familia y la comida, y o sea, como que es otra manera de enraizar. Y pues siento que todas van nutriendo una visión global de la música y de la vida, pues, o sea, para mí ha sido más como por ahí el rollo de la banda de la música libre, ¿no? La impro libre, o sea, como que pues es nada más ver cada quien cómo lo piensa, quizás, no sé. Esa podría ser una opción, pero es una decisión estética y profesional de cada uno de los músicos. En mi caso personal no he optado por, digamos, sacrificar mi identidad musical, que se manifiesta a través de mi discografía, de mis composiciones, de mis tocadas, mis conciertos, sacrificarla en pos de una mejora o una estabilidad económica mayor. En mi caso. Entonces... Eso es interesante, porque al final de cuentas creo que eso resume perfectamente lo que es el jazz. El jazz es un estilo de vida. ¿Hay alguien más así en México? Sí, hay muchos músicos que lo hacen, pero desde luego no con la fama, no con la repercusión de Héctor Infanzón. Y sobre todo es necesario subrayar que antes el tránsito de lo clásico, quiero decir, de lo popular a lo clásico, nunca ha sido fácil, pero digamos que era más o menos común. Pero se está dando el fenómeno contrario. Muchos clásicos están averiguando qué es lo que pasa en el terreno de lo popular y específicamente en el jazz. La gente en general, que escuchan radio, televisión, escuchan discos, no están enterados de que ese sonido que se vuelve, pues, que los jala, ¿no? Que los atrapa, tiene que ver justo con esa parte. Sí, fíjate que muchos de los que respaldan estos proyectos, tanto de arreglistas y músicos en vivo, son músicos que muchas veces son jazzistas, ¿no? O son especialistas en ese género. Pero inicialmente eran músicos de jazz, después ya se volvieron especialistas del género, pero tú ves una cantidad de músicos que respaldan estos shows, y muchos de ellos son grandes jazzistas, ya sea como arreglistas, ya sea como productores y obviamente como ejecutantes. Entonces hay un mundo de músicos que están atrás de estos grandes personajes que hacen que esa música suene con esa calidad, y eso es cierto. Por otro lado, quienes nos hemos formado, ya sea de una manera formal, valga la redundancia, que hemos podido estudiar jazz, que es una cosa relativamente reciente, la formalización de la educación en el jazz. Hemos recibido la instrucción y los conocimientos y las habilidades que nos permiten no nada más dedicarnos al jazz mainstream, ¿no? A tocar bebop o a tocar jazz estrictamente, sino que tenemos los recursos pues para desarrollarnos en otros ámbitos de la música popular, ¿no? Y otros ámbitos de la música, de la industria de la música, para los que el que va al conservatorio tradicional no sale preparado. Cuando llegaron los que ahora tienen 45, Israel Kupich, Aaron Cruz, Hernán Hecht, Nico Santella, todos ellos empezaron le enseñaron, de alguna manera, se vale decirlo, o sea, hubo un diálogo con el artista que los contrataba, de tal manera que sí, les empezaron a respetar el booking, ¿no? Que se dice, es decir, que si ellos tenían un concierto con su propia banda, les respetaban las fechas. Entonces eso también cambió todo, porque entonces esa gente de mucho nivel empezó a tener espacio con
con artistas pop como Eli Guerra, ¿no? Y entonces, bueno, es evidente que esos artistas empezaron a sonar mejor, porque tenían mejores grupos y mejores músicos. Y además comprometidos, porque digamos, del medio en el que yo venía, hasta el tema, la palabra chamba tenía una connotación pues despectiva. ¿Cómo que vamos a chambear? O sea, ¿qué es eso? Es como falta de compromiso, ¿no? O sea, y luego, pues todo lo que era el lenguaje priista de la época, pues el hueso, ¿no? Entonces yo tenía mi hueso o no lo tenía, ¿me entiendes? Y si lo soltaba, a mí me pasó. En determinado momento, Piastro quiso irse a estudiar con su maestro, así el gurú, ya teniendo un chorro de edad, ¿no? Pero yo fui siguiendo a mi maestro a Canadá y tomé sus cursos y qué sé yo, y pues solté el hueso. Y entonces es lo que no hay que hacer, porque cuando regresas, pues ya soltaste, papá, o sea, ya hay otro que está allí, ¿no? Entonces, esa idea de la implicación que tiene el hueso y no soltarlo y aferrarse y cosas horribles, nunca mandes a un suplente mejor que tú para que no te vaya a quitar el hueso, ¿no? Y, bueno, frases espantosas hablando de educación. O sea, cría alumnos y te sacarán los huesos, ¿no? Y ahí conocí por un lado a los Amantes de Lola, a un grupo que se llamaban Los Necios. De ahí estaba Juan Romagosa, que era un guitarrista que ahorita después estuvo en La Voz, ahora actualmente, y él me llevó al cuarto de máquinas donde estaba Memo Gil. Memo Gil, un gran productor que hizo Pandora, eso. Sí. Yo voy a decir cosas, pero como... hizo Rayando el Sol y estas cosas, ¿no? Ahí está. Ahí Pues, está. bueno, tú sabes que Maná fue uno de los grupos que te guste o no te guste, o nos guste o no nos guste, todo finalmente desgraciadamente llevó la a veces música. me gusta. Solo cuando no me ven. El caso es que yo empecé a hacer, ahí conocí, me invitaron a grabar a un cubano que se llama David Torrens, un sencillo. Ya de ahí, pues mira, pues está chavo, y por este rubro, ¿no? Ya me invitaron a estar con Ragazzi, a una gira con Ragazzi, con hacer baila. Bien cabrón, entonces ahí anduvimos yo, pues, bien chavito, unos 20 años, no sé, 21, creo que 20. Y ahí andábamos dando pues sí, late ahí, pues haciendo la gira mundial por Salamanca, León, Irapuato. Ya sabes, pero yo emocionadísimo. Bajío internacional. Sí. No, de repente, no, vamos a ir a Mérida a tocar. No, hombre, me vieron mis papás, ¿no? Tocar con los Ragazzi, a los 22 años. Y wow. Bueno, pues ahí empecé a aclarar por ese lado del pop. Después se volvió circo, después de ahí agarré más cosas, de se lo Julián, todo este rollo. Pero por el otro lado, más interesante, todo viene de que sí somos yaceros, todo el rollo, que querríamos ser aquellos, ¿no? Para tocar jazz necesitas estar muy bien preparado, necesitas conocer muy bien la armonía, necesitas tener obviamente, bueno, entonces para poder improvisar y navegar en toda la armonía, pues necesitas conocerla muy bien. Entonces, regularmente los jazzistas son músicos muy preparados, que también leen bien, en fin, o sea, es como muy completo el estudio del jazz, ¿no? De rítmica, armónicamente, teoría, en fin. Y entonces los poperos, los músicos de pop, la mayoría de sus músicos, y sí, como bien dices, mucha gente no sabe, pero la mayoría de sus músicos tocan jazz, o son jazzistas, o vienen del jazz, o también hacen jazz. Todos los poperos famosos, hasta todos, de verdad, todos, conozco músicos y todos tocan jazz. Antes que eso, ¿no? Y es por eso, porque están bien preparados y finalmente, aunque
tocar pop, o sea, no quiere decir que porque toques jazz ya puedes tocar todo, ¿no? Obviamente cada género necesita su estudio, tiene sus matices, ¿no? Cada género. Hay un músico, bueno, dentro de todos los cantantes que nos has mencionado, uno específico que cambia la música a nivel internacional. Finalmente se logra la latinización internacional de la música, ¿no? Es el momento en el que cambia del inglés al español, al latino. Era una gira mundial, Ricky Martin, y se llama La Vida Loca. Fue muy interesante, fíjate que la conformación de esa banda fue de músicos de primer nivel. Fue Arturo Ortiz, que fue tecladista en un momento de Rubén Blades, por ejemplo. Fue también director en algún momento de Manuel aquí en México. Y luego, bueno, iba Waldo Madera en la batería, iba Janus Bach con el bajo. Y una cantidad de músicos de primer orden, ¿no? De diferentes partes del mundo. Sí, es que ese soporte es muy importante. Mira, Rubén Blades lo ha hecho también. Ajá. Entonces, pero exactamente como Ricky Martin es todavía más popular en el aspecto de que más gente... Más global. Más global. Entonces, lo que hace... Los Rolling Stones se llevaban a Sonny Rollins. Sí. Y después se llevaban a Ernie Watts, Sting, a Kenny Kirkland, a Branford Marsalis. Eso es lo que se pierde uno que no se quiere prostituir. Efectivamente, a estos conciertos iba mucha gente, y lo más importante era que se acercaban personajes como estos. Llegó Chester Thompson, que es el baterista de Genesis cuando Phil Collins se fue a la voz. Gracias, que amable. Chester Thompson, cuando tocamos ahí en Nashville, se acerca y nos dice: oye, ustedes no tienen secuencias, ¿verdad? Tocan en vivo. Efectivamente, le dijimos, sí, efectivamente. Dice que hace muchos años, de los 70s, cuando andaba con Genesis, no oía bandas en vivo con este poder, ¿no? Y extrañaba eso porque muchas veces ya estos shows son con pistas, ¿no? Gran parte de estos shows son con pistas. Y ustedes no son en vivo todo, y por eso tiene un poder la música, ¿no? Y eso es lo que pasaba con esta banda, que era la gran calidad de músicos, que la banda sonaba con un poder, y la gente obviamente responde a esta energía que está sucediendo en el escenario, ¿no? Entonces, sí pasaba todo esto. Entonces, músicos como Sting, o como los que bien mencionabas, incluso cuando colaboramos con Santana o con José Feliciano, cuando fue invitado en el video, pues palomeamos antes de filmar, y estábamos felices tocando con ellos, ¿no? Y ellos con nosotros, pues sentían el poder de la banda, y era muy padre sentir ese nivel de músicos con la música que es pop, ¿no? Con esta sencillez, pero tiene mucha riqueza también, pero tocada con músicos que influye en el mundo. Eso, es impresionante, porque cuando salías a los escenarios o a los estadios, estás tocando y ver cómo se levanta la gente, la energía que eso implica, y todo el mundo tocando esta música, pero tocándola con todo, porque sabes que te está mirando el mundo, los ojos están puestos en el artista y la banda y toda la producción, etcétera. Y es muy interesante ver cómo la gente finalmente, cómo reacciona, cómo se levanta, cómo baila. Y uno aprende muchísimo de estos artistas pop, ¿no? Lo que implica toda una producción, lo que implica montar esta música, cómo implica proyectarla, cómo implica llegar a estas masas y por qué, ¿no? Y es muy interesante. Uno aprende mucho de estas giras, y eso fue lo que siempre me gustó de hacer música pop. Tú tocaste con Madonna. Yo toqué con Madonna. Yo fui de suplente del guitarrista, un japonés maravilloso guitarrista, y gracias porque yo tocaba con Adriano Brizuela y me invitó a grabar Los Ángeles. Entonces se le hacía él fácil, porque vivía en esa época, ya tenía ciudadanía, residencia en Estados Unidos. Y entonces Betuco, yo venía a México a tocar con él, estaba pegando por toda la República.
cubríamos hasta 2 plazas en la República, aunque se fueran distantes en la República, en un día. Te platico tantito de la Madonna porque es maravilloso, porque se proveían los monitores. Sí. Como dicen las cuñas, los españoles, ¿no? Las cuñas, ¿no? Porque son como cuña, una cuña, ¿no? Así, ¿no? Porque hay muchos bailarines. No puede haber cableados ni nada, ¿no? Entonces me pusieron un inalámbrico por primera vez. Y yo tenía que tener mi pedalera aquí porque que ya no es época, ya no era pedalera, era un rack con puros módulos especial, mejor reverb, mejor delay de lo más. Era un dineral del equipo que ya cuando estás viviendo allá, cuando tocas con Toto, con Algero, con George Best, tienes que tener este tipo de equipo. ¿Y cómo le voy a hacer para cambiar el sonido? No te preocupes. Pusieron mi rack allá atrás del escenario. En un campo de fútbol en San Diego y volteando los amplis. Hazte cuenta, aquí está el público, el escenario y los amplis volteando para allá, al vacío. Ajá. Podían estar a todo volumen y no afectaba nada. Pero ¿cómo voy a cambiar el sonido? Tu rack, te vamos a poner un tipo solo con una compu y él conoce todo está secuenciado junto con la secuencia de Madonna y con los directores y con los músicos que tocan en vivo. Y tú estás tocando funk limpio y cuando ya vas a tocar tú solo ya tienes el sonido de distorsión sin nada. O sea, tocan o sea, una cosa maravillosa. Así se maneja allá. Y cuando vine a México me traje ese rack grandísimo y fui a la primera tocada con Alejandra Guzmán y al rato tienen sangre de gallos porque tocaban ya lo saqué de ahí. Sí, sí. Y ya lo desarmé y hice mi estudio con grandes módulos, ¿me entiendes? O sea, Marco Rentería, bajista eléctrico de la Ciudad de México. Marco, te conocemos hace 28 años. En estos 28 años hemos visto cómo has desarrollado un estilo propio, tocando el bajo eléctrico, sobre todo en jazz. Pero siempre hay una parte de este documental en el que estamos revisando que grandes músicos han explorado otros géneros. Y eso es bastante bueno porque enriquece la cultura general. ¿A ti cómo te ha ido? ¿En qué proyectos has estado? Efectivamente soy bajista eléctrico, empecé a tocar el bajo un poco tarde, pero tuve la fortuna de que desde muy joven mi tío Alfonso Barco, que hermano de mi madre, me cuidaba y me expuso a muy buena música. Desde los 5 o 6 años estaba escuchando Emerson, Lake and Palmer o Rush o así, ¿no? Entonces pues pude desarrollar buen gusto musical y ante la renuencia de mis padres de que me volviera un músico académico, estudié otra carrera, bla, 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 bla. El chiste es que empecé a tocar el bajo autodidacta y después me acerqué con Aaron Cruz y me fui inmiscuyendo aquí en la escena musical en la Ciudad de México, con mucha hambre, con muchas ganas de aprender. El jazz a mí me ha servido mucho como músico, que no soy académico, porque me he tenido que poner las pilas a estudiar y a poder entender desde la perspectiva de un bajista funcional en el jazz, armonía, ¿no? Pues sí, todo el conocimiento, toda esta parte teórica para poder
ser un bajista que pueda cumplir con su rol de acompañamiento antes que nada, ¿no? Y las diversas tipos de estructuras, las dinámicas, los finales, los estilos, los tempos, etcétera, etcétera, las fusiones del mismo jazz. Y entonces, ahora que toco con Caifanes, pues es una música que también me marcó mucho, el primer grupo mexicano que me movió el tapete realmente. Yo venía de escuchar pues mucha música de New Wave, inglés de los 80s, y el sonido de Caifanes pues para mí resonaba, había una similitud bastante fuerte para mí. Tener la formación jazzística como bajista es indispensable y estoy muy agradecido y con mis maestros y con los colegas que me enseñaron tanto y con los que sigo aprendiendo cuando tocamos en el Convite o en otros en los festivales, en el Jazz Book o en el Ars Futura con ustedes. Entonces es un privilegio, hermano. Aquí seguimos aprendiendo y compartiendo, y lo más bonito de esto, la música, es que nunca dejas de aprender. Nunca dejas de aprender. Para nosotros es muy importante que la gente sepa tu incursión. Ya sabemos que no eres jazzista, que eres un Entonces, ¿para qué me hablaron? Pero tu trabajo ha estado rodeado de jazzistas. Oye, ya sabemos que no eres jazzista, pero de todos modos te odiamos. Yo creo que Jaime López acerca nada más, aunque se queda como a 3 kilómetros del borde del jazz, se acerca con una rola que dice: fuiste al doctor por una receta y te recetó una moraleja, fuiste al doctor. Eso yo creo que se acerca un poquito. Lo demás no. Lo demás incluso está más cerca de Piporro que del jazz. Pues sí, soy un jazzista involuntario y hay gente que me ha hecho ahora sí que el honor de, pues no sé, de creer que soy jazzista. Es canción. Jaime López parte de la canción. Y como es de la generación rock and rollera o rockera, entonces lo teníamos bien ubicados como rockero. No, yo me refiero a la cuestión del trabajo musical que hace con los jazzistas. En el jazz no. No creo. El proyecto de Los Dorados continúa, sigue vivo, cumplen 20 años, sí. Van a sacar o están sacando un vinil de aniversario. Pero también te llevó a crear otro grupo con otras personas que se llama Centaurus. Sí. Centaurus ya también cumplió 12 años. Sí, Centaurus pues también fue para mí un escaparate más también hacia lo popular, ¿no? En el sentido de que abrazamos más ritmos como cumbia, ritmos brasileños, nos gusta mucho el afrobeat, ¿no? Y también muchos sonidos mexicanos, que de hecho, dicho sea de paso, Centaurus, yo lo concebí para tratar de generar como una oportunidad para hacer shows en el marco del centenario de la Revolución. Y para mí en mi mente era hacer una crónica audiovisual de la Revolución Mexicana, para mí. Y de hecho me junté con artistas visuales para que entre los dos trabajáramos como imágenes muy conocidas de la toma de Zacatecas o así, las más conocidas de la Revolución, pero intervenidas, ¿no? Con música basada en los corridos, ¿no? En los corridos de la Revolución. Para mí, Los Dorados y Centaurus pues son cosas muy diferentes, pero vienen de lo mismo, de una búsqueda de libertad, de una búsqueda de al final, como que es una búsqueda genuina, ¿no? O sea, y siempre regresando a la identidad, como no sé si lo mencioné, pero creo que mientras más local eres más global. Y al final de cuentas también esto se convierte no solamente como un ejercicio, digamos, en la parte ruda del terreno para llegar a la parte donde está todo
esa pequeña ventana de música que la gente normalmente que está en el mainstream no escucha, o los fans del mainstream más bien, se los llevas ahí. Es que es aquí el espectro, es el espectro. Y aquí el error en el que se puede caer, y de hecho se cae, es que es pensar exclusivamente en el dinero a la hora de producir. O sea, creo que el dinero llega, pero no puedes pensar en eso porque eso ya te limitó. Totalmente. Sí, pues ya valiste. Un cero menos y ya no lo haces, ¿no? Exacto. Sí, a final de cuentas yo creo que lo que mueve a tanto al artista grande como al fotógrafo como al jazzista es justo la pasión. O sea, para mí el pop es el reto máximo. O sea, todo lo demás es increíble porque es libre, vale madre, si gusta, si no gusta, es un pedo como más personal hasta cierto punto. Pero cuando algo se vuelve pop, o sea, o cuando logras de alguna forma entrar como a eso, sin perderte, pero conectar así de rap popularmente, para mí ese es el reto más cabrón. Salía del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Y hermoso huipil llevabas, llorona que la Virgen te creía. Y hermoso huipil llevabas, llorona que la Virgen te creía. Ay, ay de mi llorona. Dice, o sea, no es fácil. O sea, yo ahorita lo estoy como indagando y estoy explorando y todo, pero por eso lo que pasó con Rosalía, por ejemplo, que es música súper experimental, electrónica con raíz, bla, 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 con una propuesta aparte de sonido y de producción que dicen, güey, esto jamás sería mainstream en la vida. Claro. Obviamente, J Balvin y Juárez le invirtieron el mismo presupuesto que al disco de Beyoncé ese año. Obviamente, pero qué cabrón que eso sea pop mainstream global en español. Eso para mí es un logro espectacular. El otro día me decía Arturo Márquez, el maestro Arturo Márquez, que parte del atraso que vemos en la música popular mexicana, en la música comercial mexicana, es por la falta de contacto con el jazz. Lo dice el maestro, debe ser cierto. Y no es un jazzista, pero puedes ver incluso el jazz en su obra. Por lo menos la apertura, ¿no? O sea, el jazz no es nada más bebop, es muchas cosas, Pues que ojalá se entienda así, ¿no?